Bon dia. Vou falar en español, falaré devagarinho. En primer lugar, agradezco a la Red Iberoamericana 1812 y a la Universidad Lusiada la oportunidad que me ha dado de poder hablar hoy. Y el tema de mi comunicación es un tema histórico-jurídico, también, bueno, tengo algunos apuntes filosóficos, que son los precedentes y los principios jurídicos contemporáneos en el diseño español del Estado social y democrático de derecho que se regula en el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978. Bueno, en primer lugar voy a proceder a la lectura del artículo 1.1 de la Constitución Española. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, la comunicación versa un poco y se adentra en cuáles son los principios jurídicos que laten en este artículo y también un poco hablar del debate que originó en las Cortes Españolas la redacción de este artículo y las distintas opiniones que había al respecto. Bueno, hay que destacar sobre todo, haciendo un poco un contexto histórico, que la Constitución de 1978 se enmarca en un contexto internacional, en una línea constitucionalista que es la que se siguió después de la Segunda Guerra Mundial, en los países de Europa Occidental, Alemania, Francia, Italia. Por tanto, se enmarca en esa línea que se habían seguido después de la Segunda Contienda Mundial. Bueno. Dice el artículo 1.1 de la Constitución: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, tenemos tres elementos dentro de esa formulación. Tenemos un Estado de derecho, tenemos un Estado social, tenemos un Estado democrático. Hay que decir que el Estado social y democrático de derecho es, dentro del Estado contemporáneo, el sistema que se considera más efectivo para una vida segura de los ciudadanos. Por tanto, es la culminación de un proceso histórico que se inició en el siglo XIX y que se desarrolla más ampliamente en el siglo XX. Vamos a pasar un poco a analizar esos tres elementos: Estado social, Estado democrático, Estado de derecho. El Estado de derecho es un concepto que se originó en el siglo XIX. Parece ser que uno de los primeros autores es Robert von Moll, jurista alemán, que hablaba del Estado de Derecho, y es el sometimiento del Estado a la ley. Básicamente es lo que, en términos jurídicos, al imperio de la ley. Esa es la formulación de Estado de Derecho. Esta idea ya estaba, aparte de presente, en el artículo 1.1 de la Constitución Española, también en el preámbulo de la Constitución del 78. Se hablaba también de que España pues, era un Estado de Derecho en la década de los años 70, finales, cuando se inicia la transición democrática. Y uno de los autores de ese preámbulo, entre otros profesores, era don Enrique Tierno Galván. Fue uno de los autores de ese preámbulo de la Constitución, que después fue alcalde de Madrid. El Estado democrático, que es el segundo elemento, significa que el Estado tiene, de alguna forma, o se basa también en un poder legislativo democrático. El pueblo decide porque tiene esa soberanía y a través de sus representantes defiende sus intereses en las Cortes. Por tanto, estamos ante una cuestión democrática. Y acaba un poco esta idea, termina con un concepto que venía de época muy antigua, de que la soberanía era de origen divino. Era un concepto incluso que venía de la época medieval. La teocracia, el soberano era elegido por Dios para representar al pueblo. Por tanto, esa idea entra en crisis en el siglo XIX y en el siglo XX, pues con la soberanía del pueblo se destierra esa soberanía divina y el único soberano que entonces era el rey. Y el Estado social, que es el otro elemento, básicamente se circunscribe a los derechos individuales y derechos sociales que se reconocen al pueblo. Esa sería la última cuestión
el último elemento de ese Estado social y democrático de derecho. Y uno de los precedentes que podría apuntarse, aparte de la Revolución Francesa, es la Constitución de Cádiz, de 1812. Hablaba de la educación del ciudadano. Por tanto, era un derecho que se reconocía, la instrucción pública, de que todas las personas tuvieran una formación. Bueno, tenemos, por tanto, estos tres elementos del Estado social y democrático de derecho, y un profesor de la Universidad Carlos III, Rafael Uña, habla de que ese Estado social se construyó en tres fases, que fue un proceso paulatino. La primera fase empieza en el siglo XIX y acaba en la Primera Guerra Mundial. Es la época en la que, la llegada de la Revolución Industrial, los problemas que generó la Revolución Industrial, el Estado burgués y las reivindicaciones obreras, por tanto, la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Por tanto, ese sería ese primer momento histórico en el que se empieza a configurar el Estado social. Segundo momento, periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la cual empieza, sobre todo por los problemas que había con las reivindicaciones obreras, los problemas derivados de la Revolución Industrial, que no se reconocían los derechos sociales, empieza la cuestión del intervencionismo del Estado. El Estado interviene para, de alguna forma, mejorar, garantizar la vida de los ciudadanos. En concreto, la Constitución de Weimar de 1919 pues, hablaba de ese tema. Y por último, la última etapa de ese Estado social sería después de la Segunda Guerra Mundial, después ya del año 1945, en la que se extiende a nivel global el Estado social de derecho. Después, de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos de derechos civiles de los años 60 de Nueva York, la Carta de Turín de 1961, por tanto, a escala mundial ya empieza a reconocerse ese Estado social. Hemos visto esos tres elementos: Estado social, Estado democrático, Estado de derecho. Y hemos visto la evolución histórica del Estado social. Vamos a pasar ahora un poco a cuál fue el debate que se originó en la redacción del artículo 1.1 de la Constitución española, que tenía su importancia porque era el pórtico, de alguna forma, era la entrada, el primer artículo de la Constitución española. Hablando un poco del contexto histórico, después del régimen autoritario, empieza el proceso de transición democrática, elecciones de 1977, ganó la Unión del Centro Democrático, y en ese verano se constituye esa primera comisión constitucional para empezar el borrador de la Constitución. Bueno, se publica el borrador a principios de 1978 y en el verano de 1978 empieza, de alguna forma, el debate en las cámaras, Congreso y Senado, sobre la redacción o la discusión de ese primer artículo. Hay que destacar las fuentes españolas de ese artículo. Son la Constitución de 1869, nos hablaba de los principios de justicia y libertad, sobre todo la Constitución de la Segunda República, que hablaba de la República de Trabajadores, e incluso la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 1947, también hablaba del Estado social. Por tanto, esos son los precedentes. Y en el derecho comparado, pues tenemos la influencia de la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, la Constitución italiana, de 1947, o la Constitución francesa, de 1958. ¿Cuáles fueron los debates parlamentarios que se originaron con respecto a esa redacción del artículo? Bueno, pues básicamente fueron dos. En primer lugar, hubo un debate sobre si había que utilizar el vocablo España o Estado español. Sobre todo el vocablo Estado español lo defendían grupos nacionalistas, vascos catalanes, sobre todo por esa óptica un poco estatal. Y el concepto de España lo defendió básicamente los que más protagonistas tuvieron en la defensa de ese concepto de España son los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, Miguel Herrera de Miñón, y Gregorio Pérez Barba también.
Y el otro debate que se originó sobre este artículo es el empleo del verbo constituir, puesto que había distintas interpretaciones. ¿En qué momento España se constituye en Estado de Derecho? En ese proceso de transición, ¿cuál es el momento que se considera para decir que España es un Estado de Derecho? ¿En qué momento? Bueno, pues el profesor Carlos Ollero decía que la Constitución, básicamente, el Estado de Derecho se constituía en el momento en el que entraba en vigor la Constitución. Y hubo otro senador, que fue Camilo José Cela, después fue Premio Nobel de Literatura, que no dando la razón, decía, en vez de España se constituye, decía España está constituida. O sea, utilizaba el participio. Bueno, serían un poco por cuestión de tiempo no entro más en el debate, pero esos son los dos grandes debates que hubo sobre la discusión del artículo 1. Conclusiones del tema. En primer lugar, la Constitución del 78 se marca en ese proceso del constitucionalismo europeo occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que ese artículo 1.1 es el pórtico y, por tanto, tenía que tener una redacción cuidada de la Carta Magna de 1978. Destacar los dos debates que hubo, fundamentales, debate entre si se utilizaba el término España, que fue el que prevaleció al final, o Estado español, y la elección de la forma verbal de constituir, si España se constituye o España constituida. Parece ser que se decía que España se constituye, yo creo que en mi humilde opinión, puesto que se quería dar a entender que la transición era un proceso vivo, era un proceso que no estaba cerrado, sino que estaba construyendo. Y por último, destacar que nunca el artículo 1.1 ha sido reformado, por tanto, lo que demuestra un poco que ese espíritu de consenso que hubo a finales de los años 70 todavía perdura, y ha sido un artículo que no ha sido reformado, a excepción, bueno, pues, de otras reformas que se ha habido, la reforma de Maastricht, ¿no?, con el sufragio pasivo, la reforma del año 2011 para el límite del déficit público, o la del 2024, el año pasado, con la introducción del concepto de discapacitado en vez de disminuido. Son las tres reformas que ha habido de la Constitución, y este artículo, al no reformarse, pues lógicamente refleja y evidencia que todavía ese espíritu de consenso que hubo a finales de los años 70 todavía perdura. Muchas gracias por su atención.